Bueno, queremos hablar de un tema que es bien relevante también en materia de salud. Hace pocos días recordó, se hizo el hincapié habitual de cada año de una patología que nos ha afectado a muchas familias, o al menos hemos conocido algún caso, el Alzheimer. Queremos hablar de esta enfermedad, queremos saber cuáles son las señales con anticipación que nos pueden llevar a una consulta para atendernos de manera más oportuna y poder anticiparnos a esta enfermedad que es tan dolorosa, especialmente para las familias, ¿no?, que rodean a la persona afectada. Estamos en contacto con el médico neurocirujano Abel Olivares, a quien agradecemos por estar junto a nosotros. Doctor Olivares, tanto tiempo, gracias por estar aquí. Hola Gustavo, buenos días y Gonzalo, buenos días. Gonzalo. Gonzalo No, si Ramírez. siempre se acuerda de su amigo Gustavo de Ovalle, pues de Ovalle el doctor. Así es, Gustavo Huerta. Sí. Oye, doctor, Gran valor. a ver, ¿hay síntomas para más o menos saber si podemos ser objeto de padecer Alzheimer? Sí, efectivamente, digamos, el Alzheimer es una enfermedad que se descubrió en el año 1906. Y de ahí, digamos, bueno, hay diversos estudios, pero justamente lo que nos interesa a nosotros es que es una variedad de demencia. Hay varias demencias. Quizás la más común y la más conocida por todas es la enfermedad de Alzheimer. Hay demencias vasculares, demencias mixtas, demencia de cuerpos de Lewis, una serie de otras demencias, porque la demencia es un trastorno del cerebro que implica, lo primero es el problema de la memoria, la falla de la memoria, la inhabilitación del pensamiento y la capacidad de razonar. Entonces, por lo tanto, fíjate que el primero que se da cuenta de esto es la propia persona que va a sufrir posteriormente la enfermedad propiamente tal. ¿Y cómo se da cuenta esta persona? Se da cuenta primero que empieza pequeños olvidos, que es la memoria próxima que se llama. Se olvida, por ejemplo, qué es lo que desayunó, se olvida, por ejemplo, qué es lo que tiene que hacer en el día, porque generalmente esto, la mayor frecuencia es de 65 años para arriba, pero también se pueden dar casos más jóvenes Claro. en jóvenes, pero es 65 años para arriba y sobre todo el problema de la memoria Sí. próxima. Doctor, ¿cómo distinguir? Porque en este tipo de síntomas también puede haber otras cosas. Por ejemplo, he escuchado, leí una vez que hay estrés que está, por supuesto, muy instalado en nuestras sociedades y que al estar sometido a esa presión habitual, diaria, también puede haber sintomatología de olvidos, por ejemplo, y no indica Alzheimer. Así es. Digamos, el problema es que el Alzheimer, como se da en personas de generalmente mayores de 65 años, esto muchas veces también viene acompañado de otras cosas, es decir, nuestro cerebro no es que se enferme de una sola cosa y punto, sino que está implicado, digamos, el envejecimiento propiamente tal, es decir, una persona por la ley de la vida lentamente, digamos, va al igual que una plantita, sus hojas se van marchitando y eso es normal que de pronto se olviden las cosas, haya preguntas frecuentes. Entonces yo muchas veces cuando llegan a la consulta, porque si bien es cierto, yo soy neurocirujano, pero soy un fanático del estudio del cerebro propiamente tal. Y ahí muchas veces les digo que realmente que se olviden pequeños asuntos, por ejemplo, dónde dejaron las llaves, dónde dejaron los lentes. Son fugas de memoria que no tienen mayormente importancia. Le digo, el problema es que si usted encuentra las llaves, no sepa para qué sirven. Ahí ya tenemos un problema Hay serio un cambio. y muchas veces la persona ahí se da cuenta, dice, oye, ¿qué me pasa? La Mm. encontré, pero y bueno, ¿qué hago con esto? ¿Ya? Las otras cosas que ellos se dan cuenta son la memoria, por decirte, media automática que tenemos nosotros,
por ejemplo, la persona que siempre firmó cheques o hacía productos bancarios, o la gente va a pagarse y no sabe qué hacer, dónde poner la firma, es decir, de pronto se da cuenta y dice, oye, estoy tan maneado, no tengo idea. Y eso la primera persona que se da cuenta es la persona que está sufriendo este problema de esta enfermedad neurodegenerativa. Doctor, también leí que hay un síntoma que puede ser también muy decidor. Lo que nos explicó de las llaves es súper interesante. O sea, no solamente se me olvidan, sino que dónde las dejé, sino para qué sirven. O sea, hay un peldaño más. Lo Claro que otro sí. es hacer bien aquellas acciones que manejamos de manera automática. Por ejemplo, conducir un auto, manejar un auto. Manejar un auto ya no requiere casi de pensar en cómo pasa los cambios o mueves o tienes la visión, digamos, de manera amplia para poder ver lo que pasa a un costado, atrás, adelante. Cuando ya no puedes hacer esas cosas que tienen una automatización, parece que también es un indicador de Sí, claro que preocupación. sí. Ya. Tú lo has dicho muy bien. Digamos, lo primero es el problema de la memoria, que se olvidan las cosas, y lo otro es justamente es la pérdida de capacidades muy sencilla como es la memoria inconsciente. Por ejemplo, el manejar un vehículo, el de pronto manejar artefactos electrónicos, de pronto se encuentran con un, por decirte, el horno de radiaciones, todo, tú dices, bueno, ¿qué pasa con el microondas? ¿Qué sucede con él? ¿Cómo lo prendo? Se olvidan esas cosas, pequeñas cosas que normalmente las hacían y ahí, digamos, el tipo, la persona, ya se me, hombre o mujer, se va para adentro. No quiere realmente decir lo que le está pasando porque piensa inmediatamente a decir, hoy estoy gaga, etcétera, etcétera. Y son pequeñas cosas que se pueden ir mejorando de alguna manera. La persona de pronto, los familiares se encuentran que la persona está muy repetitiva, es decir, empieza a preguntar lo mismo o dice lo mismo varias veces, cuenta el mismo cuento, cuenta la misma cosa repetitivamente. Y lo que tú dices es muy cierto, las acciones mecánicas, automáticas, esas se van deteriorando. Y una cosa que se empieza a deteriorar ya cuando la cosa empieza un poco más es la alteración del lenguaje. A la persona le cuesta encontrar cómo olvidarse, por ejemplo, un lápiz. Ellos quieren decir lápiz, pero se olvidaron de construir la palabra lápiz. Entonces dice, ese palito que escribe, o mira, eso que nosotros, y lo empieza, se ayuda con la mano, se ayuda con gestos, y de pronto le dice lápiz, sí, lápiz. Entonces hay una serie de Claro. problemas y ya la alteración del lenguaje que también viene con el problema del Alzheimer es un hecho bastante serio. Ahora, Doctor. los etapas del Alzheimer no son de golpe y porrazo, sino que son lentos. Primero viene un deterioro cognitivo leve, un deterioro cognitivo mayor, y sencillamente, digamos, el mayor hecho, yo siempre digo que son las 4A. ¿Cuáles son las 4A del Alzheimer? Primero, amnesia, por decirlo así, el trastorno de la memoria. Después viene la afasia que es la pérdida prácticamente del lenguaje o parte del lenguaje. La agnosia, el no reconocer, por ejemplo, objetos conocidos, incluso rostros. Y allí la persona se da cuenta que un primo relativamente cercano de pronto se da cuenta que no lo conoce. Oye, pero si es Pablito o es José, y la persona se da cuenta que no está en su registro. Y realmente, bueno, entonces tenemos amnesia, agnosia, la fascia, y la otra cosa es la praxia. La praxia es la incapacidad para manejar ciertos objetos. La persona se le dice, a ver, póngase su chaleco o su chaqueta, y la persona no sabe cuál es primero, cómo entra la mano en una manga o cómo se abrocha, la da vuelta. Es decir, claro, esto es lo que yo te estoy diciendo, es cuando ya la persona francamente está con Alzheimer. Pero Doctor. los primeros signos de Alzheimer en una etapa temprana
es justamente eso, son pequeñas cosas que el mismo paciente debe tener la facultad de decirle, ¿sabes qué me está pasando esto? Porque efectivamente hay maneras de tratar, a pesar de que todavía está en estudio de encontrar de alguna manera cambiar la evolución de esta Claro. enfermedad. Y se han hecho muchos estudios, incluso hasta hay una vacuna que están más o Sí. menos tratando de ver, Pero por ahora pero no más allá de hay, eso no no hay han un alcanzado. remedio definitivo, sino que hay paliativos. Ya No. vamos a hablar de eso, doctor, pero mire, yo creo que acá hay un foco de preocupación que tenemos que considerar cada vez de manera más seria. Lo decíamos en la presentación, todos hemos conocido un caso o hemos tenido un familiar que ha padecido de esto. Hay mucha ocurrencia o prevalencia. El tema es que se están juntando dos realidades muy potentes. El incremento de los casos de Alzheimer, estaba viendo acá varios estudios que coinciden, por ejemplo, Alzheimer's Disease International estima que en 2020 había ya más de 55 millones de personas con demencia en el mundo y proyecta que esa cifra casi se va a duplicar en 2030, o sea, más de casi 140 millones de personas con Alzheimer. Entonces tenemos un aumento, dice acá que hubo un crecimiento del 90 al 2019, en 20 años, del 160% de casos. Tenemos eso y tenemos el incremento de la población de la tercera edad y de la cuarta edad versus los nacimientos. Una población que envejece de manera importante, a un ritmo importante, y este crecimiento de la enfermedad. ¿Es que las dos cosas, una cosa explica lo otro? ¿Es que son carriles separados? No, 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 no. La enfermedad de Alzheimer, si bien es cierto, la genética, se supone que en los casos tempranos hay un problema en el genoma humano. Hay personas que tienen genes que están, la, sería lato hablar de eso, pero realmente ya viene con una falla en el sistema. Incluso, por ejemplo, eh, lamentablemente, y bueno, tengo que decirlo porque la ciencia es así, por ejemplo, el síndrome de Down tiene más posibilidades de desarrollar un problema de carácter de memoria y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay genes que están metidos en esto. Pero también se han visto que efectivamente hay, estas personas no tienen nunca, nunca el Alzheimer, es decir, son probabilidades. La medicina nunca es 2 más 2 es 4. Hay un gran fenómeno que creo que ya hay un filósofo coreano que se formó en Alemania, Jung-Chul Han, que se llama la sociedad del cansancio. Y creo que la sociedad del cansancio, que él la limita, la distribuye muy bien, que es la época de ahora, de los tiempos actuales, donde hay un estrés excesivo, un estrés que ya es crónico, una serie de enfermedades que se han desarrollado justamente porque la gente no tiene tiempo para, por ejemplo, desarrollar actividad social, desarrollar una actividad física. Tú le preguntas a una persona común y corriente, oye, ¿cuántas veces tú de determinada edad, de 60 años para arriba, vas a hacer ejercicio, gimnasia? No, no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que hacer esto. Es decir, la parte de cultivar el cuerpo para evitar una serie de otras enfermedades que se vienen, que tienen que ver con el Alzheimer, la diabetes, la hipertensión arterial, el problema, digamos, metabólico, de hepático. Entonces, es increíble, la gente, digamos, toma más, el alcohol es tóxico, fuma, digamos, ahora dentro de todo, felizmente, como que hay una especie de disminución, pero sin embargo la gente sigue metiéndose drogas y cosas por el estilo. Entonces, la verdad de las cosas es que todo esto ayuda, ha habido un incremento, pero exponencial con respecto a todos estos problemas y de allí que la enfermedad de Alzheimer no solamente podemos echarse la culpa a la parte genética, a la parte genoma, sino que a la actual sociedad en la cual estamos viviendo. Sí. También los informes señalan que, para que nos preocupemos de verdad y lo tomemos en serio, repito, que en América Latina serán los países de ingresos medios o los que están mejor parados los que
van a tener más incremento de Alzheimer porque van a tener población más envejecida, porque se prolonga también la calidad, la expectativa de vida en los países que tienen un mejor desarrollo de salud. Entonces Chile estaría dentro de eso y ya estamos viendo, ¿verdad?, el cambio de escenario. Quiero que nos cuente finalmente, doctor, ¿cómo se trata el Alzheimer? ¿Hay algún tratamiento paliativo, es decir, que ralentice, haga que la evolución del Alzheimer sea más lenta, que sea más tenue? ¿Cómo se trata el Alzheimer, ya que no hay Sí. remedio total? Fíjate que todas esas medidas, aparte de los medicamentos que ayudan mucho, hay medicamentos que tienen que ver con la inhabilitación de la colinesterasa, que es un problema que tenemos en nuestro cerebro. Y ahí vienen una serie de medicamentos muy buenos que ayudan, pero fíjate que lo que más ayuda es el contacto humano. Nosotros nos hemos olvidado que vivimos en una sociedad y necesitamos de la palabra amiga, necesitamos del contacto social, necesitamos del baile, necesitamos del deporte, necesitamos de una vida sana. Eso, digamos, ayuda increíblemente. Un buen abrazo en el momento indicado, es increíble la cantidad de dopamina, oxitocina, que son antirradicales libres, que son anti-envejecimiento. Entonces las personas que justamente tienen encaran la vida, enfrentan la vida con un ánimo siempre positivo, digamos, ellos están pero combatiendo en primera línea contra los factores del Alzheimer. Así que por lo tanto, el Alzheimer pasa a otro problema que debido a este problema mismo, valga la redundancia, se empiezan a aislar, empiezan a caer en depresiones. Entonces a esa gente realmente hay que ayudarla. Y te aseguro que eso va a detener, por lo menos a mí, cuando me llegan a la consulta, pues a esa persona le digo, mire, hágale escuchar la música de su época, sus tangos, sus vals, sus cosas que tenía. Muéstrele las pinturas que a él le gustaban. Salga a él, salga a tomarse un jugo, un Doctor, helado, un café, doctor, etcétera. perdón, me quiero detener en ese detalle porque me parece alucinante, bonito, dentro de todo este cuadro que también es tan doloroso. ¿Por qué ocurre eso que una persona puede perder la memoria, el conocimiento de incluso su propia familia, un olvido cada vez más generalizado, pero por ejemplo nunca olvida la música? Es muy bonito, eso pasa mucho. Yo sé que el cerebro todavía tiene muchas cosas que no se han podido explicar, pero usted es experto y tal vez tiene la respuesta y se lo han preguntado en otra oportunidad. ¿Por qué esas cosas lindas, el arte, lo sensible, se olvida al último o a lo mejor nunca? Mira, fíjate que lo que tú dices tienes toda la razón, que la música, de hecho, las grandes terapias en el mundo, en los mejores centros de Estados Unidos, la música es esencial, digamos, el recordar todas estas cosas, porque parece que el cerebro a su vez es bastante sibarita, a él esas cosas, por ejemplo, ciertas comidas cuando comían cuando chiquitos, por eso que a todo el mundo le gusta el huevo frito, por decirlo así, es rarísimo a una persona que no le guste el huevo, porque desde chiquitito empezó a comer eso. Entonces, recordar cosas que hacía cuando pequeño es increíble como la memoria, el olor, empiezan, digamos, a hacer funcionar una serie de neurotransmisores que tenemos en el cerebro. Y por eso que la música esencialmente despierta estos neurotransmisores, valga la redundancia, es decir, los neurotransmisores que son una serie de, por decirte así, hormonas, parecidas a las hormonas que tiene el cerebro, y sencillamente hacen que se comuniquen una neurona con otra neurona. Nosotros tenemos 150.000 millones de neuronas en nuestro cerebro, tenemos más estrellas que la Vía Láctea. Según el astrónomo Mesa, el profesor Mesa, hay como 120.000 estrellas. Pues bien, nuestro cerebro las supera con creces, tenemos 150.000 neuronas. Así que por lo tanto, cuando tú las estimulas
sobre todo con la música. Es increíble como sencillamente todas se ponen en movimiento. Sí, Así doctor, que a usted que realmente también le gusta eso es mucho así. recorrer la literatura, las redes sociales, está muy actualizado siempre con su estudio. Yo no sé si ha visto algunos videos que hay en YouTube que son muy emocionantes. Recuerdo de una señora que debe haber tenido unos 80 años con un Alzheimer avanzado, pero que tocaba el piano de manera perfecta. Y que otro señor también anciano le ponían una música clásica que a él le gustaba muchísimo y sonreía. Ese tipo de detalles. Y una vez un colega suyo me dijo, fíjese usted que cuando se muere un ser amado, querido, usted evidentemente ya no lo va a ver o podría olvidar muchas cosas de esas características, pero lo que nunca se olvida es su voz. La voz de una persona querida puede ser algo extraordinariamente cercano. Y ahí también puede haber algo de aquello, ¿no? De lo fabuloso que es el cerebro, que incluso parece tener sentimientos y le da mayor preponderancia a aquello importante para que no lo olvidemos. Bueno, tú lo has dicho realmente en este sentido que el cerebro tiene dice, el corazón tiene sus razones que la razón no comprende jamás. Y eso es así. Digamos, realmente el cerebro con estas particularidades, estos secretillos que tiene, que todavía no se logran, lo que es la persona, la parte social de la persona, justamente el ser querido, el querer, el amar, eso es importante. Así que por lo tanto tú lo dices, no se olvida la voz. Y así como no se olvida la voz, no se olvidan ciertas melodías que le trajeron alegría, épocas pasadas. Es decir, es toda una revolución que se pone en movimiento cuando se escucha determinado acorde, determinado música que a esa persona le gustaba. Así que por lo tanto, digamos, yo creo que la enfermedad de Alzheimer hay que enfrentarla con todo lo que viene, con ciertos medicamentos, pero sobre todo es la ayuda de los familiares que estén con esa persona y no la dejen solamente a cargo de las cuidadoras. Las cuidadoras hacen un tremendo trabajo en cuidar a estas personas, pero fíjate, ellas no participaron de la vida anterior de esta persona. Entonces, por lo tanto, esa persona con Alzheimer la va a desconocer porque no la tiene en sus registros. Así que, por lo tanto, la familia, nosotros que somos, porque nosotros tenemos la cultura latinoamericana, nosotros somos distintos a la cultura europea, nosotros somos distintos a los suecos, somos distintos a los neozelandeses, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, debemos estar orgullosos de nuestras raíces latinas, porque eso a nosotros nos hace ser diferentes. No mejores, pero diferentes, y me gusta esa diferencia, que Sí. tengamos la parte, digamos, sentimental a concho, ahí está. Sí. Y eso es Doctor, muy libre. bueno, antes de despedirnos y muy agradecido por esta conversación larga sobre un tema que me parece súper importante a nosotros y al equipo, queríamos poner en pantalla su Instagram, que es doctor Abel-Olivares, ahí lo tenemos en pantalla, para que lo anoten y puedan también seguir sus consejos. Y yo imagino que ahí tiene publicaciones con distintos temas. A ver, cuéntenos cómo le ha ido con esto, qué recepción ha tenido, su feligresía, sus pacientes. Sí, efectivamente, digamos, los pacientes me siguen, de pronto me doy el tiempo para, digamos, hablarles algo que la neurología, la neurocirugía esté por lo menos a paciencia y a vista de todas las personas para que cuando ellos se vean con los respectivos médicos de esta especialidad le digan, oiga, mire,
el doctor Olivares habló de tal y tal cosa. Algunos médicos me han de odiar por estas cosas, pero otros me felicitan. Pero las cosas, yo creo que ese paciente tiene que decirle, a mí me interesa esto, me podría hablar sobre esto, tómese 5 minutos más. Yo creo que en la medicina, el otro día me tocó hablar algo con respecto a la inteligencia artificial que están usando mucho los jóvenes. Y justamente en ese programa, un programa con una psicóloga, la Alexandra Vidal, hablaba yo y le decía que justamente no se olviden que la inteligencia artificial la creó el hombre. Es un desarrollo de sistemas basados en algoritmos y cálculos matemáticos, pero todo eso está basado en lo que ha hecho el hombre. Y la inteligencia artificial no puede, por muchos datos que tome, no puede razonar de la manera como lo puede hacer un niñito quizás de 6 o 7 años. Así que tengan cuidado con ser muy adicto a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial efectivamente puede ser un acompañante, una ayuda bárbara para cálculos, para un montón de cosas, pero sencillamente en el razonar y la parte imaginativa del alma, el alma es el que maneja acá, sencillamente la inteligencia artificial a raíz de justamente un niño que se suicidó. Sí. Ella, la madre, digamos, los padres investigaron y efectivamente él estaba como una especie de inteligencia, un chatbot que se llama con inteligencia artificial y que poco menos que le aconsejaba cómo hacer una barra para colgarse. Es Ya decir, veo más de un ¿por qué? caso, Porque la ¿ah? inteligencia artificial no tiene ese concepto de lo que tiene el ser, Sí. lo que es el ser humano. Sí. Doctor Abel Olivares, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por su tiempo y esperamos verlo más adelante con algún otro tema en que nos pueda contribuir y enseñarnos de una otra manera para estar más preparados. Que esté muy bien, que tenga buen día. Igualmente, saludos para todos. Gracias, abrazo.